Una vez, una mujer preguntó: ¿cómo puedo ejercer mi rol de mujer cristiana? ¿Cómo puedo ejercer mi rol de mujer cristiana cuando muchos me aconsejan que ser independiente es tener poder? Una vez una mujer preguntó, una mujer cristiana: ¿cómo puedo ejercer mi rol de mujer cristiana cuando muchos me aconsejan que ser independiente es tener poder? Y yo creo que todos hemos oído de alguna manera ese consejo que nos da el mundo, que las mujeres deben ser empoderadas, que las mujeres tienen que tener poder. Y por allí en la política dicen: las mujeres al poder. Pero esta mujer cristiana se hace esa pregunta, porque dice: ¿cómo puedo ejercer mi rol de mujer cristiana cuando muchos me aconsejan que ser independiente es tener poder? Y se sigue haciendo más preguntas, porque dice: la gente me dice que puedo perseguir mis sueños sin depender de nadie. Y también la gente me dice que puedo determinar mi propio destino. Realmente la pregunta que se hace esta mujer no suena mal. No es pecado hacerse esas preguntas. El problema no tanto es la pregunta, sino la respuesta. ¿Quién da una respuesta correcta a esas interrogantes? Primero, ¿cómo puedo ser una mujer cristiana que puede ejercer su rol cristiano cuando las personas dicen que ser independiente es tener poder? ¿Que puedo perseguir mis sueños sin depender de nadie? Y puedo determinar mi propio destino. Eso es lo que abunda en este momento, en esta sociedad, en este mundo, inclusive en nuestros hogares. Pero hoy estamos hablando del rol bíblico de la mujer redimida, la mujer creyente, la mujer cristiana, la nueva criatura. Hoy celebramos el Día de las Madres. Y las mujeres presentes, las que están aquí el día de hoy, también deberían preguntarse en esta mañana: ¿cómo puedo ejercer bíblicamente mi condición de mujer cristiana? Hágase esa pregunta: ¿cómo puedo ejercer bíblicamente mi condición de mujer cristiana? Yo no tengo la respuesta. La respuesta debe ser hallada en las Escrituras, porque son las Escrituras las que dirigen a la mujer creyente y al hombre creyente. Son las Escrituras ese faro de luz, esa luz que alumbra el camino, la que debe darnos la respuesta. Y la respuesta ante la pregunta: ¿cómo puedo ejercer bíblicamente mi condición de mujer cristiana?, la tiene Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Así que vamos a leer Tito, capítulo 2, los versículos del 3 al 5, porque es un mensaje directo para las madres creyentes, para las mujeres creyentes, en la iglesia en la que se encontraba Tito como líder, como anciano, como pastor de esa congregación. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie, los que puedan ponerse de pie, para leer las Sagradas Escrituras en Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5? Yo he traído Nueva Versión Internacional y también alternaremos constantemente con Reina Valera del 60. Recién lo van a poner, ¿verdad, mi hermano? Ok. Las ancianas, dice la palabra, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte,
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. A que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una vez más leamos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos, mis hermanos y mis hermanas. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de tu palabra. Estamos delante de esto que tú has permitido que quede marcado, que quede grabado, que quede escrito en tus sagradas escrituras, para que hoy lo podamos proclamar, lo podamos predicar, lo podamos comprender, lo podamos discernir y lo podamos poner en práctica. Ayúdanos, Espíritu Santo, que seas tú obrando, que seas tú abriendo corazones, que seas tú dando comprensión, discernimiento, entendimiento y sobre todo la voluntad de entender en qué posición nos encontramos. Espíritu Santo, dobléganos en esta mañana. Estamos delante de tu palabra y tu palabra es santa, porque nada de lo que tú nos has dejado está fuera de todo propósito. Por el contrario, está allí para transformarnos, para edificarnos, para sacar lo que sea necesario, restablecer lo que sea necesario. Pero nada de eso sucederá, Espíritu de Dios, si tú no tomas el control en esta mañana de nuestras vidas. Toma el control de nuestras vidas, Espíritu de Dios. Toma el control de nuestras vidas, Jesucristo. Tú que eres nuestro abogado, que estás a la derecha del Padre. Padre, Padre Santo, todo creador, todopoderoso, permítenos humillarnos delante de tu palabra, humillarnos delante de ti y que salgamos edificados a través de todo lo que tú nos digas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén, amén, gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Este es el pasaje que responde a esas preguntas e interrogantes. ¿Cómo puedo ejercer bíblicamente mi rol de mujer cristiana? Y Pablo le habla a Timoteo, porque esta es una carta que Pablo le envía a Timoteo y a la iglesia en la cual, a Tito y a la iglesia en la cual Tito estaba pastoreando. Por un lado, Pablo exhorta a Tito que enseñe a las mujeres adultas. En primer lugar, Pablo le escribe en esta carta a Tito y le dice: enseña a las ancianas, a las mujeres adultas, que sean reverentes en su porte, que sean reverentes en su conducta. No está hablando de porte, deporte externo en cuanto a lo físico, en cuanto a su vestimenta. Está hablando en su conducta. Enséñales a las mujeres adultas, ancianas, que sean reverentes en su conducta. ¿Qué más le dice Pablo a Tito en cuanto a lo que Tito debería hacer en esa iglesia con las mujeres? Le dice que le enseñe a que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras. No calumniadoras. Debemos preguntarnos, ¿qué interés tenía Pablo de que Tito enseñara eso? De que las mujeres ancianas, adultas, más maduras, sean reverentes en su conducta y a la misma vez
no sean calumniadoras, ni esclavas del vino, que yo entendería, ni esclavas de ninguna adicción, no necesariamente de vino, no necesariamente de licor, no necesariamente de alcohol. ¿Qué interés tiene Pablo de decirle a Tito eso? Cuando Pablo fue el que fundó esa iglesia y encomendó a Tito que continuara la obra. Al parecer, Pablo sabía quiénes eran los miembros de esa iglesia. Al parecer, Pablo podría haber escuchado o le habrían contado lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Pero no solamente Pablo, en primer lugar, o por un lado le dice a Tito que enseñe a las mujeres adultas, pero por otro lado, Pablo le dice a Tito que las mujeres adultas enseñen a las más jóvenes, que enseñen a las mujeres jóvenes casadas, porque les habla que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Cualquiera podría pensar que si son jóvenes y son casadas, es porque amaban a sus esposos y a sus hijos. Pero al parecer, quizás, digo yo, de repente no estaba sucediendo eso. De repente las mujeres jóvenes no sabían cómo amar a sus maridos, no sabían cómo amar a sus hijos, o amaban a su manera, tanto a sus maridos como a sus hijos. El consejo de Pablo para Tito y el consejo de Tito para las mujeres más ancianas, más maduras, más adultas, es que enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a sus esposos y a sus hijos de acuerdo al modelo de Dios. No de acuerdo al modelo de ellas, no de acuerdo al modelo de su cultura, de su país, de su hogar, como fueron formados, sino al modelo de Dios. Y yo creo, y usted estará de acuerdo conmigo, que en este pasaje resaltan dos características del propósito de Dios a la mujer. ¿Qué es ser mujer de Dios? Aquí resaltan dos características. Primero, yo puedo identificar en este pasaje que la mujer fue creada y llamada para ser la ayuda idónea. La ayuda idónea. ¿Y por qué entiendo eso? Porque como ayuda idónea en su hogar y en la iglesia, tienen que ser prudentes, tienen que ser sensatas, tienen que ser cuidadoras del hogar. Y tienen que estar sujetas a sus maridos como actitud de la honra que le deben a la palabra de Dios. La palabra es clara. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué dirán los inconversos de nosotros? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cuántas veces la palabra es blasfemada a través de sus labios por lo que nosotros mostramos donde quiera que estemos? Mis hermanos, eso es lo que yo identifico en primer lugar. Que la mujer está llamada a ser la ayuda idónea en su hogar, en la iglesia. La ayuda idónea en la iglesia. Y segundo, identifico como característica de la mujer que está llamada a producir vida. Pero vida no solamente biológica, de parir un hijo o una hija, sino también de una vida espiritual en todo lo que hace, porque el consejo es que sean reverentes, que sean prudentes, ¿verdad? Que no sean calumniadoras, apartadas de toda adicción, maestras del bien, consejeras. Y en todo eso, la mujer también puede dar vida espiritual en todo su entorno. No puede reprimir la vida espiritual en su entorno. No puede prohibir la vida espiritual en su entorno. No puede impedir que la vida espiritual fluya en su entorno.
es dadora de vida. Esas son las dos características que yo puedo ver en este pasaje. En primer lugar, que la mujer es ayuda idónea, dentro y fuera de su hogar, en este caso específico, en su hogar y en la iglesia. Y también está llamada a ser dadora de vida, no necesariamente de manera biológica, pero de manera espiritual. Donde quiera que las mujeres se muevan, debe haber vida, debe ser dadora de vida espiritual en todo el entorno en el que se encuentra. Amén. Mis hermanos, vamos a pasar al primer punto, que es ser ayuda idónea. Porque nos debemos hacer muchas preguntas en esta mañana. ¿Qué es una mujer desde el punto de vista bíblico? ¿Qué significa ser mujer desde el punto de vista bíblico? Y debemos hallar la respuesta en otros pasajes de las Escrituras. Por eso vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Porque si queremos saber qué significa ser mujer desde las Escrituras, Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hombre y mujer los creó, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si queremos saber qué cosa es ser mujer de acuerdo al diseño de Dios, una mujer desde el punto de vista bíblico es un verdadero reflejo del diseño de la creación de Dios. Usted, mujer, es el reflejo del diseño de la creación de Dios. En el plan de Dios estaba estipulado que el hombre y la mujer sean creados igualmente a la imagen de Dios. Hombres y mujeres en este lugar han sido creados de igual manera a la imagen y semejanza de Dios. Pero a cada uno, al hombre y a la mujer, se le asignó una función diferente. Y creo que ahí está la confusión. Y creo que ahí está la rebelión. Porque pensamos y luchamos, y esta sociedad lucha y defiende que sean iguales en todo. Pero ¿qué dice Dios? Hemos sido igualmente hechos a imagen y semejanza de Dios, pero con funciones diferentes. Las Escrituras nos revelan que Dios creó al hombre primero. ¿Y qué le asignó? Le asignó la posición de autoridad, de primacía y autoridad. No de manera dictatorial, no una dictadura, no un gobierno caprichoso, no una situación en la cual el hombre en su pecado y en su caída quiere hacer lo que le da la gana. Ese no es el modelo de Dios. A cada uno se le asignó una función diferente. Al hombre lo creó asignándole la función de autoridad, y a la mujer le asignó ser ayuda idónea para ese hombre. Y el mismo Dios nos da el ejemplo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la preciosa Santa Trinidad, son iguales en sustancia y en poder. Eso no hay discusión. Padre, Hijo, Espíritu Santo son iguales en sustancia y son iguales en poder. Pero a cada uno asume una función diferente para el cumplimiento del plan de salvación y redención de los elegidos. Mismo Dios nos da el ejemplo. Iguales en sustancia, iguales en poder, pero diferentes en cuanto a su rol para llevar a cabo el cumplimiento del plan de redención. Esa distinción o diferencia no debe crear conflictos, porque no hay conflicto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son lo mismo en sustancia, en poder, pero son diferentes en funciones y no hay conflicto entre ellos, sino más bien hay armonía, hay paz. Es
como un baile entre ellos constante. Los tres gozan en un baile mutuo, constante, abrazados, tomados de la mano, para el plan de salvación, para la redención nuestra, para el cuidado y para la bendición nuestra. Mis hermanos, por lo tanto, aunque los hombres y las mujeres son iguales en imagen y semejanza a Dios, son diferentes en sus roles. Por lo tanto, no debe haber conflictos. No debe haber en ningún momento diferencias ofensoras o ofensivas, sino por el contrario, unidad para armonizar la imagen que Dios nos ha dado, hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. A imagen y semejanza de Dios. Pero quiero que en esta mañana nos enfoquemos exclusivamente en la mujer. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, del 18 al 22? Mire lo que dice Génesis. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Yo sé que muchas personas tienen un amor especial a los animales, pero a veces ese amor se desvía tanto que aman más a los animales que a las personas. Pero claro, como el animal de repente lo único que puede hacer es sacar la lengüita y darle cariño a uno, dispararse y abrazarlo, bueno, uno es feliz con eso. Uno es feliz con eso. Pero ¿qué hay si tu perro habla? ¿Qué diría? ¿Qué hay si tu gato habla? Con un lenguaje elegible que podemos entender. ¿Qué sería de nosotros? Volarían los perros y los gatos por las ventanas. Dice la palabra que Dios entendió que el hombre necesitaba una ayuda idónea, porque no era bueno que el hombre esté solo. Y creó los animales para darle compañía, para que eso sea su ayuda idónea. Pero nada de eso funcionó. No es que Dios se equivocó, pero Dios nos da una enseñanza a través de eso, para que entendamos que los animales, por más seres que necesiten nuestro amor y nosotros el amor de ellos, no es nuestra ayuda idónea. No es lo que complementa al ser humano. Así yo creo que en la Pleasant Hill, no sé si ustedes han visto, hay una persona que todas las mañanas sale como con 20 perros, creo, ¿verdad? Y saluda a todas las personas que están pasando. No sé si esos 20 perros le darán la felicidad completa, pero la palabra dice que no son el complemento del hombre. ¿Y qué hace Dios? Versículo 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Ya ustedes saben el resto de la historia. El hombre se quedó admirado de ver esa imagen al despertar. Encontró la ayuda idónea. Encontró la ayuda idónea en una mujer. Y ese fue el plan de Dios. Y si fue el plan de Dios, sabemos que es un plan bueno. Porque todo lo que ha hecho Dios es bueno. Miren las primeras páginas de Génesis. En ningún momento dice que Dios lo hizo malo, sino que lo hizo bueno. Lo malo lo hicieron los hombres. Lo malo viene a causa del pecado y la desobediencia. Por lo tanto, lo malo no es creación de Dios. Aunque para algunos el jalapeño sea malo porque pica mucho, bueno, para mí es bueno.
Lo malo lo inventamos nosotros, porque Dios lo único que ha hecho, o todo lo que Él hizo en toda la creación completa, todo fue bueno. Mis hermanos, mis hermanas, ese fue el plan de Dios. Ayuda idónea para el hombre. Ayuda idónea que identifica la característica de ser mujer. La mujer fue diseñada por Dios para ser ayuda, ayudante del hombre. Y de ninguna manera, y lo quiero poner en claro, de ninguna manera el ser la ayuda idónea es una posición inferior. De ninguna manera es una posición inferior. Eso nos vende el mundo, eso nos hace conocer el mundo. No, pero tú puedes salir adelante, tú eres solo, las heroínas del mundo. Yo no necesito un hombre para criar a mi hijo. Solamente quiero tener el hijo, una vez que lo tenga le das el apellido y te vas de aquí. El ser ayuda idónea no es una posición inferior. ¿Y saben por qué no es una posición inferior? Porque nada de lo que Dios ha hecho es inferior. Nada de lo que Dios ha creado es inferior. A lo largo del Antiguo Testamento vemos al mismo Dios como nuestro ayudador. ¿Qué significa ser ayudador? El que protege, que se preocupa por el que sufre, el que rescata, el que consuela. Y Jehová ha transferido esos atributos para componer la esencia de la mujer. Eso es la mujer, la ayuda idónea. Y de ningún aspecto es una posición inferior, porque ha sido creada por Dios. Y ese es el propósito de Dios. Y Dios no falla, Dios no se equivoca. El problema no es que ha fallado el diseño de Dios, sino la herencia del pecado original a causa de la desobediencia de los primeros padres. Allí está el problema. Cuando el hombre y la mujer se rebelaron contra la autoridad de Dios, perdieron la capacidad de revelar perfectamente la imagen de Dios. Ayúdame con el volumen, hermano. Se dañó la imagen de Dios. Todavía la tenemos, pero está como distorsionada. La imagen no está clara. Está como media borrosa, pero tenemos la imagen de Dios. Y ante esa distorsión de esa imagen, Dios envió el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, la esperanza para el mundo pecador. Hay esperanza de cambio, hay esperanza de transformación, hay esperanza de volver a los inicios, hay esperanza de volver al original, hay esperanza de ser la imagen clara, viva de Dios ante los demás. Hay esperanza. En el Evangelio siempre habrá esperanza. Las buenas nuevas de esperanza en Jesucristo. ¿Qué dice Génesis 3 del 15 al 20? O 15 y 20. ¿Qué dice? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahí estamos viendo las noticias, las buenas noticias, el Evangelio, ya el Evangelio haciendo su aparición desde el preciso momento en que Adán y Eva caen en pecado. La esperanza, la salvación, la promesa de que hay algo mejor, que hay algo que nos puede salvar, que hay algo que nos puede redimir, que hay algo que nos puede hacer volver al original. Y el versículo 20 que dice: el hombre llamó Eva a su mujer. Le dio nombre, Eva, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Hablamos de la ayuda idónea. Y aquí claramente vemos que Eva, o la mujer, significa dadora de vida. La que va a dar vida a todo ser viviente. La que produce todo ser viviente. Mis hermanos, mis hermanas,
Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Escúchelo bien. Observe bien las palabras de ese versículo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. No dice los hombres podrán, los hombres harán, los hombres buscarán su propio camino, los hombres buscarán su salvación. No dice en ningún momento el evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Dios hace. Por eso que Dios dice, al momento preciso de su evangelio, dice: pondré. Él va a causar la enemistad entre tú y la mujer, le dice a la serpiente. A Satanás se lo declara abiertamente: pondré enemistad entre. Dios tiene el control hasta de Satanás. Dios tiene el control de Satanás. Desde el momento que Adán y Eva caen en pecado, ya Dios sabe lo que va a hacer. Y lo declara y lo anuncia. El evangelio de esperanza. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Él es el que lo va a hacer. Es más, ¿qué dice? Su simiente te aplastará la cabeza. No dice: los que creen en Cristo te aplastarán la cabeza. Los que creen en mi Hijo te aplastarán la cabeza. No, el Hijo te aplastará la cabeza. Aunque tú le muerdas el carcañar. Mis hermanos, Dios dijo: pondré, lo haré. Está únicamente en mis manos resolver esto. Y aquí vemos una iniciativa de gracia soberana de Dios. Por eso adoramos a un Dios de gracia soberana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden la gracia soberana de Dios? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Y si usted no siente motivo para aplaudir, está bien, no hay ningún problema. Dios toma la iniciativa. Siempre Dios toma la iniciativa. Haré por ellos, dirá el Señor, lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Es que no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Además, mis hermanos, de revelar su promesa, al decir: entre tu simiente y la de ella, Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El llamado de la mujer redimida es ser la ayuda idónea, tanto en el hogar como en la iglesia, de forma complementaria. ¿Para qué? Para el avance del reino de Dios. Los pastores no somos los únicos llamados a aportar y a seguir laborando y a seguir sirviendo a Dios para el avance del reino. También sus hijos, también sus hijas. De ninguna manera el ser la ayuda idónea es una posición inferior. Quítese eso de la cabeza con la ayuda del Espíritu Santo. No crea que ser la ayuda en su hogar la minimiza, la hace a un lado. Eso lo dice el diablo, eso lo dice el mundo. Pero nosotros no podemos oír esas cosas ni del diablo ni del mundo. Tenemos que oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, mujer, que tú eres la ayuda idónea. Que tú eres la ayuda idónea, que ha sido creado por Dios, y de ninguna manera es una posición inferior, porque ningún diseño de Dios es inferior, según Tito 2 y según Génesis. La mujer de Dios está creada y llamada a ser la ayuda idónea. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Como dice Tito 2, ¿siendo qué? Prudentes. ¿Qué más? ¿Siendo qué? Sensatas, cuidadoras del hogar y sujetas a sus maridos como actitud que honra la palabra de Dios. ¿Qué daño está haciendo los mensajes del feminismo? Yo estoy de acuerdo que toda mujer tenga derecho a reclamar lo que le corresponde, a reclamar que ha sido abusada, a reclamar que ha sido maltratada, a reclamar que ha sido aplastada por el hombre. Yo apoyo ese reclamo, pero lo que no apoyo es que después de reclamar
lo que quieren hacer, entonces aplastar al hombre, reprimir al hombre, minimizar al hombre, de tal manera que ya los hombres desaparecen del mundo. Y eso no es cristiano, ni tampoco es una mirada bíblica de nuestra realidad. La mujer de Dios está creada y llamada a ser la ayuda idónea, siendo prudente, siendo sensata, cuidadora del hogar y sujeta a sus maridos, como actitud que honra la palabra de Dios. Sí, hermano, yo estoy escuchando. Y a los hombres que, sí, el Día del Padre también traeremos un mensaje para los hombres. Ay, a nosotros nomás nos están tirando hoy. Sí, yo sé que de repente usted esperaba la mujer virtuosa. ¿Sabe que la mujer virtuosa no era una mujer verdadera? Es lo que debe ser una mujer, transformada por Cristo, transformada por el Espíritu Santo. Es la supuesta mujer virtuosa. A no ser que si quieren ustedes, yo cambio el mensaje y traigo la mujer virtuosa. Mujeres, levanten la mano. ¿Estamos bien con Tito 2? Levanten la mano. Las que están de acuerdo con Tito 2. Muy bien. Porque pareciera que yo he traído látigo hoy. Yo me aparto. Y les dejo con los pasajes que está este mensaje y ustedes lo interpretan a su manera. Lo necesitamos. Bueno. No a mí. Necesitamos la palabra y necesitamos que Cristo y su Espíritu nos hablen en esta mañana. Hablemos de la dadora de vida, para suavizar este momento. Porque por eso estamos celebrando las madres, porque son dadoras de vida. Según el pasaje de Tito, la mujer también está llamada a ser reverente en su conducta, a ser maestras del bien, consejeras de las más jóvenes. Hermanas, mujeres cristianas, miren a su alrededor. Si hay alguien más joven que usted, bueno, el llamado es que usted la aconseje, que usted la guíe, que usted le enseñe, que usted le modele. Ese es el llamado. Lo que pasa es que aquí no sabe quién va a aconsejar a nadie, porque todos van a decir, pero yo estoy joven, pastor. Es verdad, todas se ven jóvenes en esta mañana. Por eso debemos profundizar en los propósitos de Dios al crear a la mujer. ¿Cuál es el propósito de Dios de crear ese ser llamado mujer? Con todo lo que es, lo que significa ser mujer. Vamos a leer Génesis 3:20, ya lo hemos leído. Aquí dice, el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Ese es el propósito de Dios. Crear a una mujer que se convierte en madre, porque su propósito, su característica es ser dadora de vida, de parir biológicamente a una nueva criatura. Por eso que después que Dios proclama ese principio del Evangelio que hemos visto, que es el momento en que Dios confronta a la serpiente, hace una sentencia de juicio a Eva y a Adán, pero Adán le da el nombre, da un nombre a su esposa, a esa mujer. Todavía era varona, todavía era mujer, todavía no tenía nombre. Y Adán la llama Eva. ¿Y qué significa? Significa que se convertiría en madre de todos los vivientes, dadora de vida. Y ese hecho de Adán, mis hermanas, revela el propósito de Dios y su evangelio para la mujer. ¿Llamada a qué? Llamada a ser no solamente dadora de vida biológica, sino también de vida espiritual. Sí, claro que sí. Ella daría luz, ella iba a parir. Y sí, eventualmente en el tiempo determinado de Dios, la simiente de la mujer sería nuestro Señor Jesucristo. Sería nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Pero la mujer está llamada a ser dadora de vida. No solo como asunto biológico de parir una vida, sino ser dadora de vida en cada relación.
dadora de vida en cada momento, dadora de vida comprometiéndose a dar vida en sus relaciones para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Jesús dice que somos la sal y la luz del mundo. Yo sé que nosotros hemos satanizado la sal porque está salado, tú ves, acá está un lado. No, la sal es algo que preserva, algo que mantiene, sostiene. Por lo tanto, Jesús no se equivoca cuando nos compara o cuando nos dice que debemos ser como la sal y la luz de este mundo. La sal que preserve el precioso evangelio de esperanza y la luz que alumbre donde quiera que vayamos. Ese es el rol de la mujer, dadora de vida espiritual. Donde quiera que va, alumbra, espiritualmente hablando, con lo que habla, con lo que hace, con lo que dice. Mis hermanos, en cada situación, en cada etapa de su vida, mujeres, ustedes están llamadas a ser dadoras de vida. Y reconocemos, claro que reconocemos, por lo menos esta iglesia reconoce, que no es natural para la mujer ejercer el rol de dadora de vida espiritual, ya que su naturaleza pecaminosa la conduce a desobedecer ese rol. Ay, qué lindo sería que todas obedezcan su rol. Qué hermoso sería. Viviríamos ya adelantados en el cielo. Y eso que no le he hecho ninguna pregunta a los esposos. Sabemos que eso ocurre. La naturaleza pecaminosa no les permite obedecer el rol que Dios les ha dado. El mundo caído les invita a ustedes y las llama a ustedes de manera engañosa a empoderarse. Las mujeres al poder. Ay, cómo les encanta esa bandera. No a ustedes, a las mujeres de otra iglesia. Les encanta esa bandera. La mujer al poder, tanto es el poder que ahora las iglesias son gobernadas por mujeres. Rompiendo todo modelo. Yo no estoy diciendo que una mujer tenga el don de predicar, pero cuidado, que el don pastoral Dios no se la ha dado a la mujer. El diseño es de Dios. No, pero pastor, ahí tenemos una jueza también en la Biblia. Jueza. Pero las decisiones las tomaba el marido. Lea bien la escritura. Jueza, no pastora. Otra vez, no estoy en desacuerdo, sino que las escrituras que nos revelen la verdad. Aquí las mujeres predican y no hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Si yo me puedo edificar a través de una mujer. Pero vamos a confundir la predicación con la labor pastoral. Son dos cosas distintas, muy distintas. Sabemos que el pastor debe predicar, pero sabemos que los predicadores no siempre pueden desarrollar la labor del pastor, a menos que sea su llamado. Y Dios no se equivoca en su llamado. Mis hermanos, mis hermanas, por eso que este mundo caído invita y llama a la mujer de manera engañosa a empoderarse. ¿Pero qué hace el cristianismo? El cristianismo da empoderamiento a la mujer, pero ¿quién se la da? El Espíritu Santo. Ustedes, mujeres, están empoderadas por el Espíritu Santo como mujeres cristianas. Y les voy a mostrar de qué manera ustedes son empoderadas como mujeres. Gálatas 5, 16, 17. Y luego 22 y 23. Aquí está su empoderamiento. No escuchen al mundo, escuchen las escrituras que dice la palabra. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Empodérense, mujeres al poder. Vivan por el Espíritu. Ese es el primer paso. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
la única manera de empoderarse es a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 22 y 23? En cambio, si el Espíritu Santo es el que empodera a la mujer, que las llama al poder como mujeres cristianas, como nuevas criaturas, el Espíritu Santo nos habla a través de Gálatas 22, 23 y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amén. Mientras que el mundo les da el mensaje de empoderarse de manera engañosa, el cristianismo también las llama a empoderarse, pero a través del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El feminismo, yo llamaría esto el feminismo bíblico. ¿El feminismo bíblico qué es? Como dice Tito también, es discipular a las mujeres con el Evangelio de Jesucristo. Ese debe ser las normas del feminismo bíblico. Discipular a las mujeres, a las niñas. Tenemos niñas en este lugar que ahora mismo están siendo discipuladas. Tenemos jóvenes en este momento que están siendo discipulados. Por eso que el feminismo bíblico es discipular a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes y adultas, a ser discípulos, dice la palabra, enseñándoles a qué, a obedecer todo lo que Jesucristo ha dicho como principio bíblico de la mujer redimida, enseñándoles todo lo que Jesús nos ha dicho. Ese es el mensaje del Evangelio para la mujer. Ese es el modelo de Tito 2. Mujeres mayores discipulando a otras mujeres para que sean dadoras de vida espiritual en su entorno donde se mueven, reverentes en su conducta, maestras del bien y consejeras de las más jóvenes. Yo sé que a veces puede surgir, no, un momento, a mi hija nadie la corrige. Sea sabia cuando usted realmente entiende que Dios la está llamando a aconsejar a las más jóvenes, a las niñas. Ay, no saben, es que la madre no tiene todo para aconsejarla. Necesita de las demás mujeres mayores. Aconsejen a las más jóvenes. Ellas necesitan esos consejos. Por eso que aquí tenemos mucho cuidado de que los hombres no sean en todo momento aconsejando a las mujeres, que sean las mismas mujeres aconsejándolas, pero aconsejándolas con las Escrituras, no con lo que dice el mundo, y no apoyando en lo absoluto las normas del mundo, en lo absoluto, sino lo que dicen las Escrituras. Algunos comentaristas, mis hermanos, llaman a Ana la mujer más piadosa del Antiguo Testamento. Usted ha leído la historia de Ana, la mamá de Samuel, del sacerdote Samuel, del profeta Samuel. A pesar de que Dios le cerró la matriz, óigalo bien, ella fue creada para ser dadora de vida, pero Dios le cerró la matriz. Ay, mi Dios, cómo tu obra, ¿verdad? De manera inexplicable. A pesar de que Dios le cerró la matriz, Ana nunca abandonó su rol de dadora. Como no podía en ese momento ser dadora de vida biológicamente, ella nunca cesó de ser dadora de vida espiritualmente, en su entorno, en su lugar, alrededor de ella. El libro de Primera de Samuel, lea el libro de Primera de Samuel, habla de un tal Elcana. Este Elcana tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Bueno, Penina tuvo hijos con Elcana, pero Ana no tuvo hijos con él porque era estéril. ¿Y qué ocurrió a causa de todo eso? ¿Qué pasaba en esa casa, en ese hogar? Bueno, Penina solía burlarse de Ana por esa condición que tenía de estéril.
Pero ¿qué significa el nombre de Ana según el hebreo? Significa mujer agraciada. Mujer agraciada. Y de hecho lo era. Porque aunque sufría su condición, nunca tomó represalias contra Penina, sino al contrario, ofrecía gracia tras gracia, porque ellos iban todos los años a hacer sacrificios, y todos los años Elcana iba con sus dos mujeres, iba con los hijos de Penina, y Penina aprovechaba en burlarse, en hacerle maldad a Ana. Pero Ana, año tras año, ofreciendo gracia tras gracia. Ana y Penina eran mujeres creadas a la imagen y semejanza de Dios. Mientras que Penina, con sus burlas, con sus provocaciones y su maldad, impedía la vida espiritual de armonía y de paz entre ellas, Ana era dadora de vida, pasando por alto las ofensas, manteniendo la vida espiritual en sus relaciones, en cada situación, en cada etapa de su vida, inclusive con su marido Elcana. Sujeta a Elcana como Dios manda. ¿Y qué pasa más adelante en la historia? Se dice que Ana oraba fervientemente, que el sacerdote Elí pensaba que ella estaba borracha, que había consumido mucho vino. Y la oración de Ana es respondida en el versículo 20. No sé si está allí. No, dejémoslo ahí todavía. Y a su debido tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo. Ya no solamente era dadora de vida espiritual en su entorno, en su vida, en sus situaciones, sino ahora Dios le concede ser dadora de vida biológica, pariendo un niño llamado Samuel. Y llamó su nombre Samuel porque dijo: se lo he pedido a Jehová y él me lo ha concedido. Pero ¿qué es lo rescatable de la oración de Ana? ¿Qué es lo rescatable de la oración? ¿Cómo entendemos la oración en este lugar? ¿Cómo entendemos la oración como iglesia, como cuerpo de Cristo? Lo rescatable de la oración de Ana no es solo la respuesta milagrosa de Dios, sino la muestra de por qué en medio del sufrimiento de ser estéril, ella seguía siendo dadora de vida espiritual. Ana mantenía una conducta reverente con Penina. Ana seguía siendo prudente. Ana seguía sujetándose a su marido. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacía Ana? ¿Porque le encantaba sufrir? Ay, no, pastor, es que yo no soy así, porque, no, eso está bien para las mujeres que se dejan. Yo no me dejo. No, yo me voy a vengar de esa situación. Yo no me dejo. A mí, nadie se va a burlar de mí. Mi hermano, o mi hermana en este caso, no estamos diciendo que dejes burlarte, porque en la iglesia hay disciplina. Y hemos dicho claramente cuando traje un mensaje de la disciplina, cuando una persona ofende directamente a otra persona, insulta, agrede la integridad de la otra persona, por supuesto que no esperaremos el paso 1, paso 2, paso 3. Tenemos que actuar. Pero lo que Dios nos está enseñando a través de Ana es que Ana seguía dando vida espiritual de conducta reverente con Penina. Era prudente, sujeta a su marido Elcana. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el propósito, que la palabra de Dios no sea blasfemada, como dice Tito 2 también. Leamos lo que dice 1 Samuel 1:11. E hizo voto, diciendo, estas son las palabras de Ana: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Reina Valera del 60. ¿Qué encuentra usted en esa petición? ¿Qué resalta en esa petición? ¿Qué resalta en esa oración?
3 veces Ana se presenta a su Dios como sierva de Dios. No viene a exigir, no viene a reclamar sus derechos. Se presenta como sierva de Dios. ¿Y qué significa eso? Es una manifestación de que se ha sometido a la autoridad de Dios. Se ha sometido a la autoridad de Dios. Mis hermanos, ¿conocía Ana la palabra de Dios? Ana conocía el carácter de Dios. Eso le dio forma a sus oraciones y a su vida. Si conocemos a Dios, tal como la palabra nos dice, eso formará, refinará, nos dará el contenido correcto, porque conocemos a Dios, nos dará el contenido correcto para nuestras oraciones y también será como guía para nuestras vidas. El gozo de Ana no estaba en el regalo de parir un hijo. El gozo de Ana está en el dador del regalo. En el dador del regalo. Primera de Samuel 2:2. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él, dice Ana. Con signos de exclamación. No hay nadie como Él. Me imagino gritando Ana, proclamando que no hay nadie como Dios, que Él es la roca. Por eso que no hay roca como nuestro Dios, dice. Y la oración de Ana es ese anuncio profético de la verdadera roca que es Jesucristo. Y solo cuando Dios te ha escondido en la roca, te ha redimido en Cristo, entonces comienzas a ver la majestad de Dios y te conviertes en dadora de vida espiritual en tu entorno. Y empiezas a reflejar a Jesús. Y empiezas a caminar como Jesús. Y empiezas a mirar como Jesús. Y empiezas a hablar como Jesús. Ejerces el propósito de tu llamado, dadora de vida. Quiero concluir, mis hermanos, porque en la conclusión y al principio de este mensaje hicimos preguntas. ¿Cómo puedo pensar bíblicamente sobre mi rol de mujer cristiana cuando las personas me dicen que ser independiente es tener poder? Que puedo perseguir mis sueños sin la ayuda de nadie y puedo determinar mi propio destino. Mentira del diablo, falsedad del mundo. ¿Cómo puedo pensar bíblicamente sobre mi condición de mujer? Pregúntese, hermana, en esta mañana. Mujeres de Dios, sigan preguntándose en esta mañana. En todos estos años que Dios me ha dado, pregúntese, en todos estos años que Dios me ha dado, ¿cómo he honrado el propósito de Dios que Él me dio como mujer? ¿He sido dadora de vida en mi entorno? ¿O he interrumpido esa vida cristiana entre los que me rodean? ¿Qué legado le dejas a tus hijas biológicas en tu hogar? ¿Y qué legado le dejas a tus hijas espirituales en la iglesia? ¿Qué legado le dejas? ¿Tú crees que es muy tarde para ti volver a lo que significa el propósito de ser mujer? Ayuda idónea y dadora de vida. No necesariamente biológica, de parir un hijo, sino dadora de vida en nuestro entorno, en todo lo que hacemos. Pero la buena noticia del Evangelio es que nunca es demasiado tarde. Como nunca fue tarde para mujeres que tuvieron encuentro con Jesús. ¿Qué dijo Jesús en la casa de Simón el fariseo? Una prostituta entra a la presencia de Jesús en esa casa, viene y se arroja a sus pies, le moja con sus lágrimas, lo seca con sus cabellos, para después derramar un costoso perfume sobre ellos. ¿Y qué hacen los invitados? Incluso el dueño de la casa se escandaliza, no solo por el gesto, sino porque Jesús acepta ese homenaje de una prostituta. Y no dice nada. Y todavía preguntan, ¿acaso no ve qué clase de mujer es esa? ¿Y qué dice Jesús? Te digo esto, que sus muchos pecados le han sido perdonados porque amó mucho. Y volviéndose a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz.
¿Qué le dijo Jesús a Marta? Marta se queja y dice: ¿no te molesta que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que venga a ayudarme. Y Jesús responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le hará quitada. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Sus acusadores la llevan ante Jesús y la desafían: debemos lapidarla como lo prescribe la ley de Moisés. Jesús les dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Los fariseos acusadores se retiran avergonzados ante la pregunta. Y entonces Jesús, ayudando a la mujer a pararse, le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le dice Jesús a la mujer samaritana? Cuando Jesús le dice que vaya a buscar a su marido, ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le replica: bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, es tu chillo. No, perdón, ahí no dice chillo. No es tu marido. Y ella responde: Señor, me parece que tú eres un profeta. Y luego agrega: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. ¿Ha hablado Dios el día de hoy contigo? ¿Ha hablado Dios a tu vida? Tú tienes algo especial que Dios te ha dado. Eres sí creada a imagen y semejanza de Dios, como el hombre igualmente. Pero eres diferente, porque el Señor te ha llamado, ha puesto en tu ser como mujer lo que significa ser la ayuda idónea y dadora de vida. No es una posición inferior, en lo absoluto es inferior, porque es diseño de Dios, y nada de lo que Dios ha hecho es inferior. Comprendamos lo que dicen las Escrituras. Identifícate no como el mundo proclama, identifícate como las Escrituras te describen. Pongámonos de pie para orar. Mis hermanos, mis hermanas, hermanas en este lugar, mujeres,